deformidades en valgo, la osteomielitis, que es la peor de lo peor que nos puede pasar, que se nos infecte el hueso es noble, duro, fuerte, es como, ven esos así grandotototes, y empiezan a ver como pollito, así, ese es el hueso, ¿ya? Y finalmente la artrosis. Vamos a pasar a las fracturas del piecito. Las fracturas del astrágalo. Es el segundo hueso más grande del tarso, ¿no es cierto? Alrededor del 3% de las fracturas del pie. Su incidencia, Dios gracias, es mínima, pero es letal, ¿ya? Porque está entre el 0 y 1%, pero es igual. Si se fractura el astrágalo, ya está teniendo que es una fractura articular que va a lesionar cartílago. Y les voy a dar ahorita por qué. Lesión grave de elevada incidencia y complicaciones y secuelas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el astrágalo se necrosa rápido. 60% de la superficie del astrágalo es cartílago. Les voy a mostrar en esta mano. También no presenta inserciones tendinosas ni musculares, es un hueso pelado, ¿ya? Y 60% del cartílago, como hemos dicho que es básicamente puro cartílago el astrágalo, tienen que acordarse que los vasos no penetran a través del cartílago, ¿no es cierto? Entonces eso ya lo vuelve nuestro enemigo. Este es el astrágalo, se los presento y fíjense, todo es cartílago. Básicamente la parte del cuello, justo por donde entran las arterias, es la única parte ósea, ¿no es cierto? Entonces, justo por ahí es donde más se fractura el astrágalo, ¿no? Chiquito pero peligroso. ¿Sí? Entonces, 50% por accidentes de tránsito, caídas. Se lo he descrito como frecuente en los países donde hacen snowboard, ¿no es cierto? Y suele presentarse mucho así, que es esto ya una luxación, ¿no es cierto? Y generalmente, como no tenemos mucho músculo aquí, es facilito que vengan expuestos. Puedo asegurar que hemos recibido pacientes con el astrágalo afuera, ¿ya? Y eso ya es mal pronóstico. La pena es que la mayoría de esos pacientes son jóvenes, ¿ya? El mecanismo de lesión, dorsiflexión forzada del pie, carga axial, supinación forzada, inversión. Dentro de la clasificación, cabeza, cuello, lo que les dije, ¿no? El 50% tic, justo por donde pasa la arteria. El 50% es a nivel del cuello. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la complicación que voy a tener es necrosis avascular y generalmente artrosis. Pero esta artrosis va a ser, uno, por falta de irrigación, la otra por lesión del cartílago, porque el astrágalo es puro cartílago, ¿no es cierto? Listo. En cuanto al diagnóstico, sí, las radiografías, a veces si uno no tiene la práctica, como no es común, pueden pasar desapercibidas fracturas del astrágalo, más cuando son trazos simples. Obviamente, si yo tengo este desastre, no va a pasar desapercibido, ¿no es cierto? Acá sí me puedo valer de tomografía si es que yo tuviera alguna duda, dependiendo del trauma, y si es que realmente no logro ver en la radiografía, una tomografía me va a dar mejor la caracterización. En cuanto al tratamiento conservador, obviamente todo lo que no está muy desplazado y es amistoso con nosotros, pues también nosotros seamos amistosos. Tratamiento conservador. Pero si está desplazado y no es amistoso con nosotros, nosotros vamos a ir a agredirlo también. Vamos a hacer un tratamiento quirúrgico porque tenemos que ponerle en su lugar. Exacto. Tenemos que volver congruente. Entonces vamos a ir a la osteosíntesis. Esta es una osteosíntesis simple y esta es mucho más compleja para tratar de armarlo al astrágalo. Obviamente que haciendo esto tampoco voy a evitar que vaya la necrosis, pero tengo que devolverle la anatomía lo mejor que se pueda a esa articulación. Luego pasamos al otro caballero oscuro del pie, que es el calcáneo, ¿no es cierto? El 60% son las fracturas del tarso, 75% son intraarticulares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se relaciona también con caídas. 10% de los pacientes tienen fracturas asociadas de columna. Y aunque no crean, los mismos traumatólogos a veces veo fractura de calcáneo y no hacemos radiografía de columna, ¿no? Y se pasa desde la radiografía de columna
la lesión de columna pasa desapercibida o viceversa. Son pacientes que tienen lesión de columna y no vamos a revisar otro segmento, ¿de acuerdo? 90% en varones, obviamente porque ellos tratan de autoeliminarse haciendo deporte extremo. 7% son bilaterales, ¿no es cierto? E independientemente del tratamiento que vayamos a hacer, es altamente incapacitante del pie, porque acuérdense que el calcáneo es parte del trípode, parte del apoyo. Entonces, si el calcáneo se lesiona, a veces son pacientes que no pueden utilizar zapatos. Entonces, por eso son los huesos, estos, los más chiquititos, son los más peligrosos. Entonces, vamos a tener dos mecanismos de lesión, uno por arrancamiento o tracción, por lógica. ¿Quién se va a insertar a nivel del calcáneo? El poderoso tendón de Aquiles, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Una, o se te rompe el Aquiles. La otra, te abulsiona el calcáneo, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener las fracturas del pico del pato, ¿se fijan? Este es un pato más hambriento, este menos, pero tiene pico de pato, ¿no es cierto? Listo. El otro por aplastamiento, caigo y ¡puf! Acá o me fracturo el calcáneo, me fracturo el astrágalo o el pilón tibial. ¿Ya? Listo. Estas son las carillas, 70% son intraarticulares, ¿no? Son las más frecuentes. ¿Tiene que ver el mecanismo del trauma? Sí, claro que sí. Y obviamente al ser articular tiene mal pronóstico, ¿no? Extraarticulares el 25%, los más raros, pero bueno. En cuanto a la clínica, todo lo que hace una fractura, dolor, limitación funcional, crepito, movilidad normal, vamos a encontrar equimosis y un hematoma. No podría decirlo patognomónico, pero en los libros habla de que se encontró este hematoma en la planta del pie, que lo llaman el hematoma de Mondor. No sé por qué leo Mondor y pienso en el Señor de los Anillos, pero así será. Flictenas sí puede haber, dependiendo del mecanismo del trauma, y 10% me puede hacer síndrome compartimental, porque si yo tengo mucho trauma, tengo mucho edema, el pie, mayor compresión, síndrome compartimental, ¿no? Ustedes saben ya las características del síndrome compartimental, me imagino. Para mi radiografía puedo tener una radiografía lateral, puedo hacer una axial de calcáneo, ¿no es cierto? En la lateral, donde lo veo aquí hermoso, el calcáneo con sus tuberosidades o su cordillera, como yo le digo, ¿no es cierto? Si yo tengo estas tuberosidades, ahí estoy viendo la cordillera del calcáneo, que así debo verla, y la axial de calcáneo. ¿Y qué voy a ver acá? Un parámetro radiológico va a ser lo que les decía, ¿no ve? El ángulo articular de la tuberosidad o ángulo de Beller. Estas son las tuberosidades que yo debo ver en una radiografía lateral. Si yo no veo estas tuberosidades, marco la línea y hago el ángulo. Este es el ángulo de Beller, que debe ser entre 20 a 40. Yo veo esta radiografía y esta radiografía. Aquí hay ángulo de Beller. No hay mi cordillera, ¿cierto? No hay mis tuberosidades. Entonces quiere decir que aquí hay un hundimiento. No hay ángulo de Beller. El otro ángulo crítico de Guisan, ¿no es cierto? Si ustedes ven, aquí se forma una B, la B de Vendetta. No, es una B. Las carillas articulares del astrágalo y del calcáneo van a formar esta B, ¿no es cierto? Y este ángulo tiene que estar entre 100 y 130 grados, fíjense. Y aquí habrá, ¿no es cierto? Entonces eso ya me está dando si yo radiológicamente veo esto, digo, aquí hay algo, ¿no es cierto? Puedo hacer una proyección de Brodin si yo quiero ver la articulación subastragalina, que es esta, ¿no es cierto? Para ver si tengo lesión. Y acuérdense, aquí se forma la B de Vendetta, ¿no es cierto? O sea, el ángulo de Guisan, cuidado, pongan la B de Vendetta, el ángulo de Guisan, eso es ocurrente. Tratamiento conservador cuando tengo lesiones leves, no desplazadas, como yo les digo, amistosas, ¿no es cierto? Cuando no hay compromiso articular y si el talón mantiene su eje, que quiere decir que no está desplazado en varo o varo, ¿bien? Y quirúrgico, pues obviamente,
Si yo veo un ángulo de Beller anormal y un ángulo de Guisan anormal, ¿qué quiere decir? Que las carillas articulares están hundidas. ¿Qué voy a ir a hacer? Ir a restaurar la carilla articular, ir a restaurar esos ángulos. Ese es el tratamiento. Restaurar la congruencia, tengo que restaurar el ángulo de Beller, reducir, devolverle el ancho al calcáneo. Si yo lo dejo muy ancho o muy reducido, soy un paciente que probablemente a la larga va a tener un pie doloroso. ¿Ya? Aquí está, ustedes se acuerdan del pato. Cuando yo tengo una fractura por avulsión, simplemente en pico de pato, voy a hacer este gesto para tratar de colocar, y esto es una osteosíntesis sencilla. Si mi fractura es más compleja, mi osteosíntesis suele ser mucho más compleja. Y en ocasiones puedo necesitar rellenar injerto, porque acuérdense que este es un hueso muy esponjoso, ¿es cierto? Entonces tengo que darle mayor estabilidad. Construyo la cáscara y relleno con injerto para que cuando el paciente pise eso no se hunda, ¿de acuerdo? Las fracturas del pie, de las cuales no les voy a hablar, no se estresen. ¿Dónde voy a encontrar las lesiones de Chopard, la lesión de Listan y las lesiones a nivel de los dedos y de los metatarsianos? En esta ocasión no les voy a dar, pero sí les voy a mencionar algo que es bien frecuente, que es la fractura del quinto metatarsiano, ¿no es cierto? La base, que se da por avulsión por el tendón del peroneo lateral corto, ¿no es cierto? El tratamiento va a variar del desplazamiento, pero generalmente hay que hacer una osteosíntesis para estabilizarlo, porque es un tendón el que lo está desplazando, y se le pone un tornillito para que mantenga su lugar y su reducción. Entonces, recuerden que las lesiones traumáticas del pie y tobillo son frecuentes, van a ocurrir en todos los grupos etarios, más frecuente en las mujeres. Ojalá nos ganáramos la lotería así como nos lesionamos. Resultado de caídas y traumatismos de alta o baja energía, la gran mayoría por alta energía. Varían en gravedad y complejidad dependiendo la característica, dependiendo el mecanismo del trauma y el segmento, ¿no es cierto? Podemos tener un combo de maleolo tibial, pilón tibial, astrágalo, calcáneo, claro que sí, claro que sí. Importante tener el conocimiento de anatomía biomecánica para un diagnóstico clínico y radiológico adecuado. Acuérdense que no es lo mismo hablar de lesiones maleolares que hablar de pilón, ¿de acuerdo? Listo. Ese es el piso.